buenas noches o buena noche, como les guste más. Toñito, ¿cómo has estado? Muy bien, Medi, gracias. Buenas noches. ¿Y tú, Liliana? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Un saludo a nuestro querido compañero Carlos, que hoy no nos acompaña porque está muy ocupado rindiendo sus reportes de la prueba Enlace. Pero dijo que iba a estar al pendiente de nosotros por internet. Así es que, Carlos, un saludo, te extrañamos. Público, gracias por dedicarnos su tiempo. Y el gran sensei llegará dentro de unos minutos. Él, como siempre, llega tarde. Y yo ya no lo regaño, porque más me pongo nerviosa yo que él. Bueno, vamos a empezar con el análisis del segundo libro de esta colección de educación baleológica. Tiene al comienzo unos versos de Mario Benedetti. Dice: ya ni los niños sueñan despiertos y benignos. En los ojos abiertos llevan el alfabeto, la A de ansiedad, la B de bronca, la C de caos, la D de descalabro, la E de esperanza, la F de futuro. ¿Cómo te parece, Toñito? Me parece interesante. Mientras lo estabas declamando me recordaba de los chicos ahí de la Romero, en cuanto sobre todo la A, ¿no? La de ansiedad y la desesperanza. Cómo en un proceso educativo, cómo se enfrentan. Platicaban los profesores de que se han ido últimamente de pinta varios grupos, ¿no? Pero es ¿qué les da la escuela como para que quieran estar en la escuela? ¿O qué es lo que les está propiciando los maestros para que ellos prefieran irse de pinta, ¿no? Sí, este libro... en la cuarta de forros declamando, me recordaba de los chicos ahí de tiene algo que escribió una niña que en ese entonces tenía 10 años, Leslie Judith Sánchez Torija. Dice: estos libros son especiales porque los hemos ido escribiendo poco a poquito, casi cada sábado. Y yo digo que están quedando muy bien. Si yo los viera en un almacén, yo sí los compraría. Medi nos corrige las faltas de ortografía, algunas palabras que están mal. Nos pone puntos, comas y mayúsculas y nos dice que cualquier buen escritor corrige muchas veces lo que escribe. Ella lo hace hasta 8 o 10 veces para que le quede bien, o por lo menos como ella quiere. Aun cuando dice que tiempo después, al volver a leer, encuentra muchas cosas que no le gustan. No hay duda, estos libros son únicos, están escritos por niños y para niños, y están compuestos por poemas, redacciones, cuentos, investigaciones. Son estupendos, léanlos, los recomiendo, y podrán darse cuenta de lo que somos los niños, muy diferentes todos, dependiendo de la edad y otras cosas. ¿Cómo te parece esta visión que tiene esta niña? Bueno, a mí antes que emitir un comentario acerca de lo que escribe Judith, yo sí quisiera retomar este verso que leíste de Benedetti, y me alegra mucho que finalmente todavía, a pesar de toda esta ansiedad y de toda esta negatividad que nos rodea en el mundo, aún tenemos esperanza. Yo soy una gente que conserva la esperanza, y yo sí tengo esperanza en un mundo mejor. Yo sí tengo esperanza en los jóvenes, yo sí tengo esperanza en que hay gente que está haciendo cosas por los demás. En
alguna ocasión comentábamos, ¿no? Acerca de que es apenas un 5% de la gente, de la población en general, solamente un 5% es el que aporta realmente al mundo y hace que el mundo se mueva, ¿no? Estamos hablando de producción científica, de producción intelectual, de activistas sociales, de gente que está comprometida con sus congéneres. Entonces, yo solamente sigo creyendo en ese 5%, ojalá aumentara, ¿no? Ojalá no tuviéramos que hablar de un 5, sino de al menos un 7%, ¿no? Bueno, antes era 3%. Ah, o sea que sí ha crecido. Sí ha crecido. Ok, fantástico. Entonces, yo creo que dentro de todo este acabose, de todo este panorama tan lúgubre, tan tétrico, que el mundo se mueva. Finalmente siempre hay esperanza. Estamos hablando de producción científica, de producción la esperanza está reflejada también en el comentario de esta chiquita de 10 años que es capaz de visualizar lo bello, ¿no? Finalmente lo bello a través de la producción infantil, invitando, satisfecha ella con el trabajo de los niños y con su propio trabajo, porque eran ella y participaban sus dos hermanitos, ¿no? Uno un poco más grande, otro un poco más chiquito, que ya, son adultos. El más chiquito ya tiene 21 años. Judith debe tener 25. Más o menos. Ya es médica. Ya es una mujer de 25 años y que probablemente pertenezca a ese 5% que esté dispuesto a aportar a la humanidad, ¿no? Porque a los 10 años ella ya tenía una visión muy peculiar del mundo. Ya había, ahí nos hace ver que ya había construido el yo. Y por tanto seguramente que estaba ya en proceso de construcción del nosotros, ¿no? Para estas alturas, ya siendo una mujer adulta y si me dices, yo no sabía que ya era médica, siendo médica probablemente, y espero que sea una médica con verdadera vocación de servicio y que esté en sus manos hacer un mundo mejor, ¿no? Este libro se llama En el cuadro del mundo. Y poco a poco iremos entendiendo qué es el cuadro del mundo. Tenemos un cuadro del mundo que es más bien cosmovisivo y un cuadro científico del mundo. En la escuela se supone que a lo largo desde el kinder tenemos una enseñanza que nos conduce a formar el cuadro científico del mundo. Siempre estamos hablando de eso. Y qué interesante es cómo vamos acudiendo a distintas disciplinas desde la más temprana infancia. En el kinder, la física. Sí, los niños en el preescolar aprenden arriba, abajo, adelante, atrás, adentro, afuera, más grande, más pequeño, que son conceptos de la física. Y después, así poco a poco, en los distintos niveles de la escuela, van formando otros elementos que son importantísimos: la familia, el yo, la comunidad, muchas cosas. Sin embargo, hay un obstáculo muy grande que son las didactogenias, es decir, los traumas psíquicos que producimos los maestros en el proceso educativo. Entre el concepto de trauma psíquico aparece más o menos en la segunda mitad, finalizando la segunda mitad del siglo XX. Pero los estudios sobre el trauma psíquico comienzan quizá
en Alejandría, con Erasístrato, que era médico, que vivió del 304 al 250 antes de Cristo, y fue uno de los fundadores de la Escuela Médica de Alejandría. Él era el médico de Seleuco I Nicátor de Siria, padre de Antíoco. Antíoco de pronto enfermó terriblemente y todos los médicos no sabían qué hacer con él, y él decidió sentarse a examinar a este príncipe, y de pronto hace que pasaran, él pensó que era alguna cuestión emocional, y entonces hace desfilar a las mujeres del harén de su padre, y cuando pasa Estratónica, que era la preferida del padre, la preferida del sátrapa, a él se le sube el pulso y le cambia la respiración. Quién sabe si sea cierto o no sea tan cierto, pero que sí es muy preciso. ¿Y cuál haya sido el motivo por el que se le aceleraba el pulso y la respiración? Pues claro, porque era un amor imposible. Entonces él lo que estaba sufriendo era un trauma psíquico muy severo. Un segundo paso, bueno, en la Edad Media se maneja el trauma psíquico como una forma de terapia. Sí, en toda esta persecución de la Santa Inquisición, en distintos momentos se realizaba distintas actividades con las cuales se generaba trauma psíquico, que a su vez ayudaba a contrarrestar determinadas actitudes, determinadas situaciones de los que eran considerados locos o posesos. Hacia 1500 y tanto, Avicenas, este gran médico y pensador de la región de Uzbekistán, de ascendencia, creo que iraní, no estoy muy segura. Él hace un experimento y pone un cordero en una jaula muy bien protegida, y otro cordero lo deja al espacio libre y suelta unos lobos. El que estaba encerrado, el cordero, no entendía obviamente que esos barrotes lo defendían del lobo, ¿no? Y este se muere por el trauma psíquico, se muere de estrés, mientras que el otro cordero sale corriendo y se salva. Se considera que ese es uno de los grandes aportes de Avicenna en el estudio del trauma psíquico. Después, como que no se le da mayor importancia al trauma psíquico, se le da importancia a otras cosas, y en la durante y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se observa toda una cantidad de reacciones que no las vamos a explicar ahora, es muy largo y muy complejo, prisioneros, en pacientes psiquiátricos que de pronto ante la invasión nazi en la antigua Unión Soviética
y en los países de Europa del Este, ante la invasión nazi, muchos hospitales psiquiátricos quedaron prácticamente desiertos, y en los países de Europa del Este volvieron a retomar sus vidas como anteriormente, y sin ningún tratamiento extra fueron capaces de reorganizar su vida y de ser socialmente útiles. Y después, ya con los trabajos de Hans Selye sobre el estrés y sobre todo el distrés, pues como que se profundiza más. En la bibliografía que uno encuentra en internet, sobre el trauma psíquico, sobre el estrés y el distrés hay muchísima información. Sobre las didactogenias hay algunos datos que no son muy fidedignos, porque de pronto aparece por allí un argentino y aparece un español que plantean las dispedagogenias, ¿no?, como expresión de los traumas psíquicos producidos en el proceso educativo. Pero los rusos ya desde la Segunda Guerra Mundial empezaron a hablar sobre el trauma psíquico o siguieron hablando sobre el trauma psíquico, y en particular sobre las didactogenias, las dispedagogenias, ¿no? Bueno, como a mí me llama mucho la expresión de los traumas psíquicos producidos. Bueno, creo que me estoy... Ubicación en contexto. Bueno, para los ignorantes esa explicación. Yo me cuento entre ellos. Bueno, me parece en el proceso de este dato que aportas. En el proceso educativo. Pero me parece muy interesante pero este fenómeno que dices que se daba en los pacientes psiquiátricos ante un trauma psíquico mayúsculo, el proceso, esta reacción y esta capacidad del individuo de volver a integrarse a la sociedad de manera normal. Entonces, necesitamos un trauma psíquico mayúsculo para... Lo que necesitamos ahora es esta otra cuestión, que es la resiliencia. Traumas psíquicos tenemos a diario cuando escuchamos las noticias, cuando vemos lo que sucede en el mundo, y yo no veo claro. Bueno, nosotros en lo que hemos analizado de las didactogenias, que no vamos a decir que es una gran clasificación, pero la dividimos en 3 grupos. Las vivencias que interfieren en la construcción del conocimiento. El otro grupo, la transmisión y adquisición viciadas del conocimiento. Y como tercer grupo, las constricciones contextuales para que el conocimiento sea realmente significativo. Entonces, en las vivencias que interfieren en la transmisión del conocimiento, como tenemos la construcción del conocimiento por parte del alumno, se ve obstaculizada por factores tanto emotivo-valorativos como cognitivos propiamente dichos. Entre las emociones intelectuales negativas se destacan el temor a hacer el ridículo frente a sus compañeros y profesores, al responder en clase, al profundizar en el conocimiento de determinado tópico y al recibir una calificación que considera baja. Yo creo que podemos
hablar un poquito sobre esto. Se puede hablar muchísimo, ¿no? Ahorita que mencionaba Lilian en relación al trauma psíquico, y tú ponías como respuesta a la resiliencia, es que es eso, ¿no? El cómo ante un trauma psíquico tenemos que tener como respuesta a estos procesos de resiliencia, y también la cuestión relevante de lo que luego trabajamos, bueno, no lo que trabajamos, la cuestión problemática, que tiene que existir el trauma, que tiene que existir el problema para que saquemos y desarrollemos las capacidades que tenemos. No podemos quedarnos en ese status quo donde todo está estable. Tiene que haber un trauma, tiene que haber una situación problemática, algo que nos mueva, lo que dicen los existencialistas, algo que nos produzca náusea para salir de ese letargo, ¿no? ¿Qué dice el sensei? Bueno, desde el punto de vista de la medicina natural, se plantea que si no hay agravamiento, no hay curación. Sin embargo, bueno, esto se tiene que llevar a cabo, digamos, no solamente se hace así por hacerlo, ¿no? Creo que se necesita tener un manejo, digamos, un control sobre el proceso, porque en el intento pues se puede también fracasar y digamos como que eso sería muy frustrante para el paciente. Pero bueno, yo creo que aquí lo que se sugiere como para que esto se lleve a cabo de una mejor manera es crear un marco de cobertura, ¿no? Un marco de cobertura que nos ampare, en el cual nos podamos sentir seguros. Y generalmente tiene que ver mucho que el terapeuta sea psíquico, que sepa leer exactamente, o igual el que está enseñando sepa leer el sentir o el pensamiento del otro, de tal manera que uno puede ir adelante, ¿sí? Uno puede ir adelante para poder guiar a esa persona. Entonces, no solamente el terapeuta tiene que tener, o el que está enseñando, el maestro, una parte informativa o de aprendizaje, sino también una parte formativa. O sea, necesitamos estar formados. Para eso necesitamos tener experiencias, ¿sí? Y creo que existe una metodología para poder hacer eso. En Asia, por ejemplo, se sugería siempre el desarrollo de la intuición a través de diferentes prácticas o ejercicios que ahora nos parecen como muy novedosos, pero que son antiquísimos, ¿verdad? Como por ejemplo el Qigong, que es una forma de manejar la energía. Se habla mucho de la meditación actualmente. En fin, hay formas para poder desarrollar esa parte psíquica, y como decía Lili, ya vivimos demasiado traumados para que nos vengan y nos traumen más. Creo que necesitamos encontrar siempre un aliciente, una esperanza, y para eso necesitamos tener dar una respuesta sanadora siempre a lo que viene, ¿no? Porque una persona viene muy, muy enferma, viene muy mal, y uno tiene que ser empático de inicio. No puede uno empezar a lastimar donde ya está dolido. Por eso decía que tenemos que crear un marco como de un colchón, digámoslo así, ¿no? Donde haya suavidad. Y creo que una parte importante del terapeuta, ¿verdad? Como para redondear, que es un tema muy amplio, es como que necesitamos ser amorosos. Pero amorosos no quiere decir que seamos empalagosos, porque se nos podemos a veces como confundir ahí, sino al mismo tiempo de ser amables, atentos, ser también muy, muy precisos, ¿no? En lo que se está buscando, como para ponerle, sí es en serio, pues, ¿no? Pero que no se salga de esa seriedad. Sí es en serio, pero podemos ser amables al mismo tiempo. Podríamos hablar a lo mejor entonces de mentores, por así decirlo, ¿no? Para como que englobando a todos estos individuos que inciden en la formación del ser humano, ¿no? Necesitaríamos seres sensibles y sensatos, ¿no? Yo creo que con eso tendríamos ya ganado suficiente. Sí, antes de irnos a corte, en la teoría del trauma psíquico hay una serie de elementos que son muy importantes. Uno de ellos es la historia de las vivencias significativas. ¿Qué es lo que nosotros traemos como historia
frente a determinadas vivencias. Otro elemento, los traumas de la infancia. Otro elemento fundamental, la defensa psicológica. ¿Cómo está nuestra defensa psicológica para enfrentar? Otro aspecto, bueno, vinculado con las vivencias significativas, es que en las distintas edades y en los distintos momentos hay distintas respuestas por parte de una misma persona, ¿no? Si tú descansaste bien y vas en el autobús y te pisotean, tú todavía le sonríes a quien te pisoteó y el otro te dice perdone, disculpe, y uno le dice no hay problema. Pero imagínense que uno regresa por la tarde del trabajo todo cansado y alguien lo pisotea y uno le pone cara de burro comiendo limones, ¿sí? Y fue el mismo día, ¿sí? Otro de los aspectos importantísimos en la cuestión del trauma psíquico es el problema de la incertidumbre. Lo que no sabemos, lo que no tenemos por lo menos cierta seguridad o no tenemos la suficiente confianza en nuestras capacidades para enfrentar esa situación, eso nos produce miedo. Y el miedo es uno de los elementos muy fuertes del trauma psíquico. ¿Cómo se nos maneja? Se nos maneja a través del miedo, ¿no? Y bueno, ya nos toca irnos a corte. Gracias, Chaguito. Volvemos. La idea de hacer un café acá, cuando llegamos a Puebla, nosotros venimos del Estado de México, fue como lograr un café que se sintiera muy mexicano. Que llegaras y que te envolviera el ambiente mexicano, los colores, tal vez no sí las tradiciones, pero como es un lugar chico, pues tratamos de, ahora sí que lo que pudiéramos lograr, ¿no? Tanto con artesanos como lo que pudiéramos nosotros entender de lo que es México. Tenemos pizzas, ensaladas, bagels, postres, y todo de primera calidad. La artesanía, que es artesanía mexicana. Presentar artesanía de artesanos mexicanos. Como viene mucho extranjero, pues también se vaya al extranjero, ¿no? Obviamente toda la artesanía que tenemos aquí está a la venta, y entonces eso... Bueno, entonces continuamos con las didactogenias, ¿no? Ya una noción así muy somera sobre el trauma psíquico ya la hemos visto. Y las emociones intelectuales desempeñan un papel muy importante en todo el proceso de aprendizaje. Ahora se habla mucho de la inteligencia emocional, pero resulta que sobre la inteligencia emocional ya a comienzos del siglo XX, un psiquiatra alemán ya hablaba de ello. Las emociones intelectuales son las que están relacionadas con el proceso de aprendizaje. Y obviamente que las emociones intelectuales pueden ser positivas o negativas. De las primeras emociones en el proceso de aprendizaje, lo que mencionaba Toñito, por ejemplo, en la enseñanza problemática,
el primer susto ante algo que uno no sabe y uno se pregunta, ¿qué es esto? ¿No? Y empieza a buscar en su acervo cuál es la respuesta más adecuada para seguir adelante. Entre las que aquí tenemos marcadas como emociones intelectuales negativas, tenemos el temor a hacer el ridículo, y todos le tenemos mucho miedo a hacer el ridículo. Por eso muchas veces no hablamos. Muchas veces la timidez no es más que el miedo a hacer el ridículo al hablar en público. Y aquí en la escuela, lo que ahora llaman bullying, el acoso escolar siempre ha existido, que ahora se ha convertido en una patología social o psicosocial, es otra cosa. Pero siempre ha habido burla por parte de los compañeritos ante lo que responde un compañero en clase, cuando le preguntan. Yo me acuerdo una vez que mi papá me preguntó, ¿cuánto es 4 por 3? Y yo bien altanera le dije, no me recuerdo. ¿No? No me acuerdo, ¿no? Y entonces me dijo, ¿y cuánto es 3 por 4? Le dije, menos me recuerdo. Sí. Entonces, al profundizar, tenemos miedo de hacer el ridículo si tratamos de profundizar en algo. Pues yo tenía allí un miedo tremendo, ¿sí? De cuánto es 3 por 4 y cuánto es 4 por 3, ¿no? Sí, pero pues yo tenía como 6 años, ¿sí? Y otra de las cosas que los niños tienen miedo, porque todos queremos ser reconocidos, y el niño necesita mucho reconocimiento, desde el bebé que ya lanza su sonrisa social a los 2 meses, le sonríes y se siente aceptado. No le sonríes, qué cosa tan terrible, y empieza a hacer pucheros porque siente miedo de no ser aceptado, de no ser querido. Entonces yo quisiera que un poco más giráramos alrededor de este miedo, de estas emociones negativas, al responder en clase, al profundizar en el conocimiento, porque a veces damos una respuesta aprendida, pero no comprendida. Sí, aprendida de memoria, pero no razonada. Y el que nos descalifiquen. Aquí en este miedo al hacer el ridículo, da un fenómeno también particular, ¿no? Por ejemplo, habla Lili y yo me burlo, pero cuando yo paso hago peor el ridículo que ella, que tiene que ver con uno de los puntos que ahí menciona, que es la autocrítica, ¿no? Cómo yo me siento con la libertad de burlarme del otro cuando yo mismo estoy en la misma situación o estoy abajo de esa misma, de ese conocimiento, que es muy importante con un punto que viene también ahí, el autoconcepto, ¿no? La autoimagen, la autoestima, cómo yo me siento con la libertad de agredir al otro, sabiendo mis propias limitantes, pero yo no me atrevo a pasar adelante, y aquel que sí se atreve, lo acabo. Es una de las características, ¿no?, de este miedo, porque también a nivel social, si uno protesta, lo critico. Tiene que ver con la envidia. Que tiene que ver con la envidia, que tiene que ver, bueno, con esa la envidia en cuanto al atreverse, ¿no?, en cuanto al reconocerse, pero también al no permitir que el otro sea reconocido, ¿no? Incluso en la cuestión social. Si alguien está protestando una marcha, que estemos a favor o en contra, nos molesta, ¿no? Porque incluso pudiendo estar a favor de esa misma marcha, nos molesta. ¿Por qué? Porque él sí se atrevió y nosotros no nos atrevemos, ¿no? Bueno, aquí dicen que los resultados son contundentes, ¿verdad? Muéstrame el resultado, dame un testimonio y ya, ¿no? Es lo que necesitamos. Y lo que yo he visto como resultados es que ni debería de existir la escuela, ¿eh? Para empezar. O sea, es malísimo los resultados. La otra cosa es, bueno, y si existiera la escuela,
o existiera una escuela, cómo tendría que estar o cómo tendría que ser planteada esta escuela. Y entonces, pero yo creo que no tiene que ser como la estamos haciendo ahora, ¿eh? Me parece, con todo respeto para todos los que se dedican a la enseñanza, pero creo que hay un modelo que tiene que ver con las altas escuelas iniciáticas, donde el adepto, el discípulo o el alumno tenía una presencia muy diferente a como la tiene ahora frente a su maestro, su educador, o su guía, o su gurú, digámoslo de esta manera. Tú eres mi gurú. Entonces, ahí lo que prevalecía sobre todo en este tipo de enseñanzas era que los maestros eran psíquicos, o sea, tendrían desarrollados un aspecto psíquico, no eran así maestros, ¿no? Sino eran maestros con mayúscula, pues. Y esto, pues, además de que era un testimonio, lo demostraban, no lo exhibían, lo demostraban. Y los resultados eran muy buenos. Es decir, yo creo que todos los seres humanos tenemos un enorme potencial que desafortunadamente se desperdicia y no lo logramos desarrollar. Y entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema inmune que decimos es nuestro sistema de defensa, es el que nos protege contra las agresiones o contra algo que nos pueda dañar. Pero el sistema inmune también tendría que estar no solamente así como muy interno, sino también externo. Como decíamos, esa palabra bullying, que es americanizada, ¿verdad? Es algo que ya hemos adoptado, que creo que siempre, como decía la doctora Medi, es muy cierto, siempre ha existido. Aquí yo creo que no tendríamos que ir contra el bullying, sino mejorar los sistemas de defensa. Entonces, yo creo que cada alumno, cada discípulo se le tendría que estar preparando para que diera la mejor respuesta, la más sanadora, la más oportuna. Claro que eso disminuiría mucho el miedo, que por cierto yo lo clasifico en dos formas. Ese miedo que es natural, que todos sentimos y que además nos salva de morir, ¿verdad? O de que nos suceda algo. Dicen que el miedo no es de burro. Tener miedo es sabio, es inteligente. Está bien hasta ahí, pero el otro miedo es el que imaginamos, el que son nuestros fantasmas. Tenemos fantasmas, cosas que no existen. Por ejemplo, el futuro no existe y nos da miedo el futuro. No lo podemos enfrentar porque simplemente no existe. Lo que podemos enfrentar es lo que está en este momento, no lo que está después. Entonces de ahí empieza como toda esa enseñanza a ese discípulo, a ese alumno, para que vaya manejando sus emociones, sus sentimientos, que es como a partir de darse cuenta exactamente de qué es lo que le está tocando vivir y tener lo que se dice mayor presencia. Esto obviamente desarrolla ciertas cualidades, ciertas aptitudes que ya tenemos que están en germen de forma natural. Si eso lo lográramos hacer, creo que lograríamos tener, entonces sí tendríamos resultados. Pero para eso yo creo que pues la parte del magisterio, el docente tendría que estar muy bien capacitada para poder lograr esto, porque son a los pequeños a los que hay que guiar. Yo no creo que tengamos a veces tanto que aprender, sino más bien mucho que recordar. ¿No les ha pasado que, por ejemplo, queremos aprender a tocar la guitarra y vamos a que algún maestro nos enseñe la guitarra y como que ya supiéramos, como que nada más habría que recordar un poquito de qué se trata eso? No sé si les ha sucedido, o alguna materia, por ejemplo, tú me di la psiquiatría, que también se te da, que veo que manejas tanto conocimiento y de repente pues como que ya lo sabías, ¿no? Como que era algo que nada más necesitabas afirmar. Entonces quiere decir que existe ya un germen, algo a lo mejor genético, algo que está ahí que hay que despertarlo solamente. Y para eso se necesita alguien que sea muy sensible, que sepa cómo hacer eso o provocar eso en el alumno. Entonces, yo creo que una de las partes más importantes, yo creo que ahora necesitamos realizar, es regresar el kilometraje. Decimos, tenemos un carro que ya tiene 230,000 kilómetros, vamos a poner 0 kilómetros. Claro, no se le va a olvidar a la persona toda la experiencia ganada, pero yo creo que sería muy bueno que lograra estar como en cero otra vez, regresar a cero,
Eso significaría que ya liberamos ese trauma, que ya no estamos con esa angustia que no tiene nada que ver con este momento, y eso nos proporcionaría como mayor posibilidad de desarrollar ese germen que nos da una enorme, donde guardamos un enorme potencial para desarrollar cualidades o talentos. Gracias, Mary. Bueno, por un lado reafirmas lo que yo decía hace un rato, que el mentor, por llamarlo de alguna manera, debe ser sensible y sensato, ¿no? Cada vez me queda más claro. Bueno, yo a ti te conozco desde hace 20 años. Hace 20 años yo decía que eras el maestrito porque eras bastante jovencito todavía. Ahora ya digo que eres el maestro porque ya tu barba pinta canas. Y he aprendido mucho de ti, muchas gracias. Nos venía a la memoria un personaje de la vida poblana, José Luis Ibarra Massari. Murió el 30 de diciembre del 30, sí, el 30 de diciembre del 2004, 30-29 por ahí así, del 2004. Un auténtico personaje dentro de la vida cultural y social también de esta ciudad, un hombre tremendamente observador, crítico, agudo de todo lo que sucedía en la sociedad poblana, que no recibió educación formal, que en lugar él estaba oficialmente inscrito en la secundaria Venustiano Carranza. Sin embargo, él relataba que donde él verdaderamente se formó fue en el toreo, en la plaza de toros que había, donde actualmente hay una tienda de autoservicio. Y de estos individuos maravillosos que probablemente si hubiera recibido una educación formal al 100%, no habría tenido esa lucidez, esa claridad de pensamiento, esa brillantez en el lenguaje y toda una serie de características, ese sentido crítico, esa capacidad de ver lo que todos vemos, pero de manifestarlo de una forma tan clara para todos, ¿no? Creo que él fue, para muchos de nosotros, fue un auténtico maestro, ¿no? Porque fue una persona que jamás escatimó transmitir su conocimiento y transmitir su visión del mundo hacia los demás. No sé qué tan víctima de las didactogenias haya sido él, pero que era un mentor extraordinario. Bueno, ya nuestro mentor Shaggy dice que ya tenemos que cortar. Entonces, señorito productor, aceptó que le dijéramos señorito productor. Entonces, ya son 3 minutos lo que nos queda. Empezamos a despedirnos. Gracias, Medi. Bueno, pues traumas vienen, traumas van. Y yo creo que lo más importante es, pues yo creo que no vivir ya con los traumas. Finalmente el pasado ya pasó. Aquí la parte artística es lograr primero de nosotros mismos que eso suceda. Si no sucede en nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder hacer quitarle el trauma a otra persona? Si uno mismo no logra estar destraumado, por decirlo de alguna manera. Pero digamos, las experiencias en lo que nos pasa nos sirve, todo lo que nos sucede nos sirve. Yo creo que necesitamos conservar el aprendizaje y eliminar el trauma. Bueno, gracias Medi, gracias Lili, gracias Hugo. Yo pienso que en cuanto al trauma hay que aprender, aprender a vivir con nuestros demonios y con nuestros fantasmas para que sean productivos para nuestro desarrollo.
en esta cuestión de que mencionaba Medi, la resiliencia, son importantes los traumas, sí, para bien o para mal, así son los avatares de la vida, hay que tener la resiliencia de tener las características apropiadas para hacerles frente, ¿no? Y poder vivir con ellos. Bueno, y finalmente algo que hace rato que mencionábamos acerca de los miedos, probablemente estos individuos con los que nos enfrentamos a lo largo de la vida y que probablemente nos ocasionen traumas, estos acosadores, ¿no? Llámense maestros, llámense compañeros, padres, demás, probablemente sean individuos con miedos aún más grandes que los nuestros, ¿no? Entonces, tal vez ese sea su mecanismo para disimular esos miedos, ¿no? Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Adiós, Carlitos. Antes de despedirnos, un abrazo muy estrecho a Carlitos, que le rinda allá su prueba enlace y pues que todo esto que parecía que iba a ser un tremendo trauma psíquico de la reforma educativa, con los resultados de la encuesta del INEGI que publicaron ayer, pues como que nos hacen pensar de una manera bastante diferente. No soy peñanietista, pero creo que este gobierno está haciendo lo que muchos gobiernos anteriores no habían hecho. Entonces, pues allí guardamos el trauma de la... Había un miedo tremendo. Había miedo a doña Elba Ester, miedo a la brujería que manejaba doña Elba Ester, y así sucesivamente, ¿no? Y creo que pues que parte de ese miedo se está perdiendo. Y por más de que, bueno, sucedan lo que suceda, las cosas negativas que hemos tenido y que se nos seguirán viniendo, creo que estamos, como decía Liliana al comienzo, viendo una luz de esperanza. Muchísimas gracias a todos por habernos permitido entrar en sus computadoras, ya no digo en sus casas, porque alguien que nos vea nos ha de ver por allá muy a las escondidillas, ¿no? Pero pues esperamos que todas estas cuestiones que desarrollamos aquí en estas pequeñas charlas, que sean de provecho para todos. Buena noche, nos encontramos en el éter la próxima semana. Es que en la Unión Soviética se decía que se encontraban en el efir, y el efir era el éter, es decir, encontrarnos en el aire. Nosotros nos encontramos en el ciberespacio. Buena noche, muchas gracias. Chaguito, un beso.